Viernes 1 de septiembre de 1939. 6 de la mañana. Un estudiante universitario ayuda en misa en la Catedral de Wawel, en Cracovia. Polonia ha sufrido invasiones en el pasado, pero el sufrimiento que queda por venir es superior a la capacidad de imaginación de todos los que han rezado ahí durante siglos. Mea culpa, mea máxima culpa. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. El pensamiento del estudiante se vuelve hacia su padre, enfermo y solo en casa. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Forjado en el fuego de la guerra y en las brutalidades cometidas por el régimen comunista, ese estudiante, Karol Wojtyła, desde Polonia, se convierte en el Juan Pablo II, uno de los mayores defensores en el mundo de la libertad religiosa y los derechos humanos, predicando el poder de la palabra sobre el poder de la espada. Es uno de los principales catalizadores de la caída no violenta del comunismo. Él es la vida, Él es la verdad. Juan Pablo II ha sido visto por más personas que ningún otro ser humano. Su atractivo y su carisma llega más allá de los 1.000 millones de católicos. Pero este Papa sigue siendo una de las figuras más controvertidas de nuestro tiempo. Un personaje revolucionario, enraizado en tradiciones religiosas antiguas, es aclamado y repudiado. Es un hombre de múltiples facetas: poeta, dramaturgo, actor, filósofo, místico, pastor. Pero por encima de todo, Juan Pablo II se describe a sí mismo como un testigo de esperanza. Testigo de esperanza. La vida de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Basado en el libro de George Weigel. Para entender a este hombre complejo, desde adentro hacia afuera, empecemos en Polonia. La Segunda República Polaca se fundó sobre las cenizas de la Primera Guerra Mundial. 2 años más tarde, el 18 de mayo de 1920, nace el futuro Papa, Karol Wojtyła. Su padre, Karol, es un militar asignado al destacamento de Wadowice, una pequeña ciudad a las afueras de Cracovia. La familia vive en un modesto apartamento enfrente de la iglesia. Para su madre, Emilia, el pequeño Karol es un regalo del cielo. Perdió una niña de temprana edad y su hijo mayor ya es un adolescente. Según varias leyendas locales, cuando Emilia paseaba a su hijo en la carriola por las calles de Wadowice, decía Milolek, el diminutivo del nombre de Karol. Algún día será un gran hombre. No sé si es verdad o no, pero es una historia bonita y que se ha contado tantas veces que por lo menos merece el beneficio de la duda. Es conocido como Lolek el portero. Es un chico feliz y sin preocupaciones. Pero el dolor profundo le llega a temprana edad. Tiene 9 años
cuando su madre fallece de un problema de corazón. Tres años más tarde, es sacudido por la muerte de su hermano mayor, Edmund, ya médico, que se contagia de una escarlatina incurable cuando atendía a un paciente. La muerte de mi madre dejó una profunda huella en mi memoria, y la muerte de mi hermano quizá una huella más profunda aún. Me quedé solo con mi padre, un hombre profundamente religioso. Tras la muerte de mi madre, su vida fue una vida de oración constante. Algunas veces me despertaba a mitad de la noche y me encontraba a mi padre rezando de rodillas. Él nunca me habló de su madre, no a mí al menos. Ya sabe, era una persona de actitud reservada. Él no solía exteriorizar el estado de su alma. Siempre mantuvo ese dolor interior. Aún recordando su tristeza, Lolek y su padre vienen aquí a Kalvaria Sevrijidovska, un santuario inmenso dedicado a Jesucristo y a su madre María. En su peregrinación, este chico impresionable es testigo de la representación de la pasión de Cristo. Con otros miles de polacos, se arrodillan en oración ante el emblema de esperanza más poderoso de la cultura polaca: la Virgen María, que protegerá a Karol Wojtyła a lo largo de toda su vida. Iglesia, cultura y nación están intensamente entrelazados en Polonia, de una manera que no es fácil de encontrar en otras partes del mundo. Polonia ha sido, y podríamos incluso decir que sigue siendo hoy, el país más profundamente católico del mundo. Y eso es lo que se respira. Esa es la cultura. La normalidad de la fe. La normalidad de la piedad cotidiana en la que creció Karol Wojtyła. Poco antes de la muerte de su madre, hace su primera comunión. Como monaguillo, va y viene de la iglesia a su casa cruzando la calle. Su fe echa raíces más profundas. Lo de él era su fe religiosa. Él sobresalía en nuestro grupo en una forma muy especial. Y seguramente por la temprana edad a la que perdió a su madre, iba a la iglesia 2 o 3 veces al día. En casa, al abrigo de los muros de la iglesia, observa a su padre en oración constante y con una forma de vivir austera. Más tarde escribiría que su casa fue su primer seminario. Su padre no solo lo educó como un niño religioso, sino que también cumplió el papel de madre hasta tal punto que incluso cocinaba, cosía, limpiaba, para que Karol no tuviera que dedicarle ni un segundo a los quehaceres de la casa y así pudiera estudiar. Su padre, ya retirado, se convierte en el tutor informal de Lolek y de sus amigos en historia y literatura, la base de su identidad cultural polaca. Escucha con fascinación historias sobre el tumultuoso pasado de Polonia, de cómo el país había sido conquistador y conquistado, rescatado y resucitado a lo largo de su historia milenaria.
Durante todo el siglo XIX, Polonia simplemente desapareció del mapa de Europa. Desde 1795 y durante los 123 años siguientes, estuvo dividida entre los imperios ruso, prusiano y austrohúngaro. Uno puede mirar cualquier mapa de Europa impreso durante ese periodo y no hay nada llamado Polonia. Y sin embargo, Polonia continúa existiendo en la mente del pueblo polaco, que fue capaz de preservar su nación a través de su cultura cuando su estado fue destruido. Y gracias a esa intensa combinación de cultura, idioma, literatura y religión, el Estado polaco volvió a nacer prácticamente después de la Primera Guerra Mundial. Lolek y la Segunda República Polaca crecieron juntos. Pero la libertad recién adquirida duró poco. En los años 30, el mundo que rodea a Polonia está cambiando drásticamente. Al oeste, Adolfo Hitler y el partido nazi están transformando a Alemania. Al este, José Stalin encabeza en la Unión Soviética un reino de terror. La libertad es amenazada por todos lados. Las posturas antisemitas se intensifican por toda Europa. En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la comunidad judía más numerosa vive en Polonia. En Wadowice, 1 de cada 5 ciudadanos es judío. Wadowice tiene historia de ser una ciudad tolerante con los judíos. Y muchos de los amigos de Lolek son judíos. Uno de ellos, Jurek Kluger, al saber que habían sido aceptados en el instituto, corre a darle la noticia a Lolek. Y estaba tan contento porque los dos habían sido aceptados en el instituto que corrió a la iglesia donde Lolek estaba ayudando en misa. Y una mujer católica vio a Jurek y dijo, ¿no eres tú el hijo del doctor Kluger? Y añadió, ¿qué haces en la iglesia? Jurek no dijo nada, se quedó sentado y en silencio. Entonces salió Lolek y se enfadó muchísimo porque esa mujer le había preguntado a Jurek que qué hacía en la iglesia. Y dijo, qué tontería, todos somos hijos del mismo Dios. Y eso cuando solo tenía 12 años. Ya en el instituto, Lolek se enamora del teatro y de la literatura polaca del siglo XIX. Estos textos clásicos le resultan atractivos a Lolek por su amor al lenguaje y por su disposición espiritual. A los 14 años, un mentor importante entra en su vida. Entró bajo la influencia de una persona excepcional llamada Mieczysław Kotlarczyk, un hombre que tenía un profundo conocimiento del lenguaje y que quería crear, sin apoyos ni disfraces, una especie de comunicación directa entre los actores y el público, de manera que la verdad de la palabra hablada pudiera ser entendida mejor. Litwo, ojczyzno moja. Wojtyła recibió una gran influencia de este tipo de teatro y por la idea de que la estructura de la vida misma tiene tono dramático aplicable a todos los casos. O sea que hablamos del drama viviente que llena la brecha entre la persona que soy y la persona que debo ser. Ese es el drama de la vida moral, como más tarde vendría a describir Wojtyła filosóficamente. Su experiencia teatral a una temprana edad no solo le dio alguna técnica, sino una visión del mundo. De joven, Karol Wojtyła tenía un don extraordinario. Hablaba inteligentemente, intelectualmente, de una manera directa, más a la manera en la que actuamos hoy. Además de todo, era guapo, bien formado, ancho de espaldas,
Pero ya de joven, su cabeza se inclinaba un poco hacia adelante. Por otra parte, tenía una cabeza llena de pelo que se negaba a hacerle caso. Era un cabello tan desafiante que tenía el problema de no poder controlarlo para tenerlo bien colocado, así que nosotros, sus amigos, compusimos un pequeño poema que terminaba: ¿Y Wojtyła no tiene peine? Czy Wojtyła ma już grzebień? De joven, Karol Wojtyła es, de alguna manera, demasiado bueno como para ser verdad. Era un estudiante extremadamente dotado. Era un gran atleta. Estaba profundamente involucrado en el teatro. Tenía un círculo de amigos amplio. Y lo más sorprendente es que nadie parecía darse cuenta de todo esto. No era pesado. Tenía la vida social normal de los jóvenes de aquella época. En una cultura en donde ser piadoso era considerado normal e incluso admirable, su intensa piedad era considerada normal y admirable. De hecho, tanto él como sus amigos están convencidos de que el teatro es su destino. Tras terminar sus estudios en el instituto, se traslada a Cracovia con su padre para estudiar literatura polaca en la Universidad Jagielloniana. Durante siglos, Cracovia ha sido el centro cultural de la vida polaca. Durante el año siguiente, se mete de lleno en sus estudios universitarios y en un teatro amateur. Si bien a su alrededor crece la sensación de que algo terrible va a pasar. En el sur, el 14 de marzo de 1939, los nazis ocupan Checoslovaquia. La posibilidad de que invadan Polonia crece. Ideas antisemitas cubren gran parte del país como una oscura sombra. Wojtyła de estudiante fue testigo de muestras de antisemitismo en la Universidad Jagielloniana. Cuando había manifestaciones antisemitas, él siempre estaba con los estudiantes judíos, siempre en contra de los antisemitas. Dejó constancia de su solidaridad con sus compañeros judíos. Una de sus amigas judías, Ginka Bier, decide dejar Polonia para siempre. Cuando sus amigos se despiden de ella en la estación del tren, el padre de Karol le recuerda que no todos los polacos son antisemitas. El joven Karol está tan triste que no es capaz de pronunciar una sola palabra. En multitud de ocasiones, Wojtyła se veía envuelto en discusiones en las que preguntaba cómo era posible ser antisemita, precisamente cuando el cristianismo emerge de la tradición judía. Para Karol Wojtyła no tenía ningún sentido que los seguidores de un profeta judío fueran antisemitas. El 1 de septiembre de 1939, los peores presagios del pueblo polaco se ven cumplidos cuando Hitler invade Polonia. Según caen las bombas en las afueras de Cracovia, Karol corre hacia su casa para estar con su padre, ya débil. El ejército polaco lucha valientemente durante semanas, pero no es rival para la máquina de matar alemana. La Segunda República Polaca llega a su fin de manera radical. Con solo una vieja maleta, Karol y su padre abandonan su apartamento. Se suman a los miles de refugiados que, en dirección este, intentan escaparse del ejército alemán que avanza del oeste. Tienen que esconderse en trincheras para evitar a los aviones alemanes. Pero después de unos 10 o 12 días de escapar hacia el este, quedó claro que había otro ejército que estaba a punto de invadir Polonia por ese frente.
el ejército soviético por el este. Así que se dieron la vuelta y anduvieron los 200 kilómetros de vuelta hacia Cracovia, en donde se encontraron con la suástica ondeando en las almenas del castillo de Wawel. El imperio de la ley deja de existir y comienza el reino del terror. Todo vestigio de cultura polaca deberá ser eliminado. Trabajarán, comerán poco y al final morirán. Nunca más volverá a existir Polonia. Hans Frank, gobernador general, Cracovia. La ocupación alemana de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial fue de una brutalidad indescriptible. Su objetivo, eliminar a la raza subhumana de los polacos de la faz de la tierra. La primera táctica en la estrategia de exterminación fue una táctica de decapitación. Los polacos cultos y con formación serían eliminados. Los nazis invitaron a los profesores de la Universidad Jagielloniana a una reunión especial. Todos los que asistieron fueron arrestados. 184 catedráticos y profesores son enviados al campo de concentración de Sachsenhausen, en donde muchos de ellos perecen. La vida de estudiante de Wojtyła termina abruptamente. Casi 2 millones de polacos son trasladados a campos de trabajo fuera del país para convertirse en esclavos. Cualquier persona mayor de 16 años, sin permiso de trabajo, está bajo sospecha. A través de un amigo de la familia, Karol consigue un trabajo como asistente de dinamitero en una cantera de piedra caliza a las afueras de Cracovia. Aquí descubre un mundo que no había conocido nunca. Tuvo una importancia enorme en el pensamiento de Wojtyła. Me refiero a que esta fue su verdadera introducción al mundo de los trabajadores manuales y salió de él con un respeto enorme hacia el trabajo y la dignidad de los trabajadores. La dureza extrema se convierte en un modo de vida. Para Karol y su padre, el hambre es compañero constante. Redadas y ejecuciones se suceden diariamente. De niño, la sensación de profundo miedo era terrible para mí. Si quieren un ejemplo, sin duda alguna el recuerdo más intenso que guardo fue el momento en que la Gestapo vino a nuestra casa. Arrestó a mi padre, se lo llevaron. Nos aseguraron que volvería en unos cuantos días, aunque quedé convencido de que no lo volvería a ver nunca más. Y así fue. Lo mataron 9 días más tarde en una ejecución en la calle. Eso lo tendré grabado en algún rincón de la mente hasta que me muera. Todas esas vivencias, momento a momento. No era cuestión de saber si vas a estar vivo el año que viene. El tema era saber si vas a estar vivo mañana. La universidad, la vida cultural y religiosa entran en la clandestinidad. Los jefes nazis ponen en su mira a la Iglesia Católica, ya que entienden que para decapitar a la sociedad polaca hay que decapitar a la Iglesia. La majestuosa catedral de Wawel domina la vieja ciudad. Muchos de los líderes políticos y culturales están enterrados ahí. La catedral de Wawel ha sido, desde el siglo XIV, el centro magnético de la vida emocional del pueblo polaco. Los nazis se apoderan de ella. Casi 5.000 sacerdotes y monjas
procedentes de toda Polonia, son enviados a campos de concentración. Los terrores de la guerra son inolvidables. El padre de Karol está ahora gravemente enfermo y Wojtyła vive ahora en un mundo que parece haberse vuelto loco, con un miedo profundo y brutal. Es en este momento en el que conoce a Jan Tyranowski, un místico cuya relación con Dios es profundamente personal. Conocer a esta persona cambiará la experiencia de fe de Karol para siempre. A través de Tyranowski, Karol descubre una relación más profunda con Dios mediante la oración contemplativa. Aprende a rezar como una forma de entrar ante la presencia de Dios. Esa experiencia de presencia se convierte en el motor de su vida. Tyranowski le introduce a la poesía y teología del místico carmelita San Juan de la Cruz. La mística carmelita es una espiritualidad de abandono, centrada en Cristo crucificado. Esta idea de abandonarse completamente a la voluntad de Dios cautiva la imaginación de Karol de tal manera que se plantea irse a un monasterio carmelita. Pero los monjes le dicen que no aceptan candidatos durante la guerra. En febrero de 1941, el joven Karol vuelve a perder a un ser querido. Perdí a mi padre. Recuerdo el día con absoluta claridad. Volví a casa después de trabajar y me encontré a mi padre muerto. Nunca me sentí tan solo en mi vida. Había perdido a todas las personas a las que quería e incluso a las que hubiera querido, como a mi hermana mayor que murió 6 años antes de que yo naciera. A los 20 años, está solo en el mundo, sin familia, huérfano. Se alistó en una organización secreta que formaba parte de la resistencia y que se llamaba Unia. Selló su compromiso en 1941. Unia tenía varias secciones, incluida una que se dedicaba a la resistencia armada. Wojtyła no era miembro de esa sección, era de la Unión Cultural. Hacer frente a los alemanes no consistía solo en tirar granadas y hacer volar transporte de armamentos, sino también en resistencia cultural, educación clandestina y universidades clandestinas. Y hacían teatro. No suena arriesgado, pero resultaba mortalmente peligroso. Te podían mandar a Auschwitz por eso. Uno realmente se jugaba la vida. Toda actividad cultural polaca está totalmente prohibida, incluso la música del compositor Chopin. En esta atmósfera draconiana, su mentor Kotlarczyk y Karol forman un grupo clandestino de teatro. El teatro rapsódico fue un intento por salvar a Polonia a través de mantener viva su memoria. Los alemanes les venían a decir: no sois una nación, no tenéis cultura. La manera más efectiva de hacer resistencia era hacer todo lo posible por mantener viva la cultura polaca.
Simplemente nos poníamos de pie y recitábamos. No había escenas, ningún diálogo entre nosotros. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Habitualmente se recitaban poemas épicos o líricos. Era un diálogo entre nosotros y el público. Las actuaciones tenían lugar en casas particulares. Era peligroso